requiere, los skills, las opciones que se tiene, opciones en cloud, opciones on-premise. Vamos a analizar el ecosistema Hadoop, los componentes, y vamos a hacer una pequeña muestra de laboratorio. Por temas de tiempo no se va a poder mostrar mucho, pero espero no caer solamente en la teoría, sino ver un poco de temas prácticos. ¿Sí? Cualquier consulta me la hacen. Yo ahorita solamente puedo ver mi PPT, así que de rato en rato voy a irme al chat para poder ver lo que escriban, ¿sí? Cualquier consulta lo estoy leyendo. Ok, Sí, hola Jim, ¿qué tal? Solo para sí. comentarte. Ujú. Hola, soy Antonio, también soy parte del equipo de DataHack y como les comentaba por el chat, junto con Jesús y con John, vamos a estar dando soporte a este webinar para ayudarlos. Si alguno tiene alguna duda, pregunta, pueden ir escribiéndola en el chat y nosotros dando para que hacerlas en la sesión. Ujú. Entonces no habría problema por eso. Así que Jimmy, por ahí te ayudamos con eso. Y bueno, darte las gracias a ti por darte estos minutos, por haber convocado a todos los que están aquí presentes, que vemos que tienen bastante ganas de aprender y es el objetivo un poco que queremos compartir con la comunidad de Atahat. Y bueno, ya te dejo para que puedas empezar. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Entonces empezamos. Bueno, mi nombre, como les digo, es Jimmy Farfán. Voy a presentarme brevemente. Tenemos poco tiempo. Soy ingeniero de sistemas de la UNI, tengo un MBA en Centrum Católica. Bueno, tengo certificaciones de Scrum Master, Scrum Developer, Scrum Product Owner, tengo certificación de PMP también. Bueno, esta medallita la pongo porque, bueno, he sido campeón de matemáticas a nivel de Lima Metropolitana. He trabajado en Claro, en el Banco Continental y actualmente trabajo en el Banco de Crédito. 6 años en el área de datos. He trabajado como subgerente adjunto de gestión de información, como Data Quality y actualmente como Big Data Specialist en el Squad de Alexandria, ¿no? Que básicamente vemos el tema del Data Lake operativo, ¿no? Es un Data Lake en cloud. He sido docente universitario en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Tengo certificaciones de Azure Fundamentals. Tengo cursos de Big Data en la Universidad de San Diego y una certificación de Cloudera Architect. ¿Sí? Entonces, logros de la sesión. Básicamente, aprender los fundamentos de Big Data y su impacto en los negocios actuales, aprovechar las oportunidades que se generan con las nuevas fuentes de datos, tendencias del mercado Big Data, cómo se forma un equipo de un proyecto Big Data. También queremos conocer casos de usos reales de Big Data en el Perú, ¿sí? Y veremos también cómo trabajar en el ecosistema Big Data, por ejemplo, armando un entorno, un environment en su propia máquina, ¿no? Puede ser como un VMware de una máquina virtual de Cloudera, por ejemplo. Eso es para el caso de Hadoop. O si no, también con Databricks o con Google Colab, ¿no? Por el caso de Spark. Fundamentos de Big Data. ¿Sabemos lo que es Big Data? Bueno, como les comentaba, yo no puedo ver lo que están escribiendo. Tendría que cambiar pero no hay problema. ¿Qué es Big Data? Lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Pero vamos a definirlo semánticamente, ¿qué es Big Data? Es un marco de trabajo, básicamente, que engloba conceptos y tecnologías que permiten procesar grandes volúmenes de datos de diferentes estructuras o con carencia de estas que pueden variar en el tiempo a grandes velocidades y que generen valor al negocio. Básicamente constituye un volumen elevado de datos, ¿no? Eh, También que generen valor. A lo largo del tiempo, desde el inicio de la creación de las bases de datos en los años 60, pues siempre hemos querido que la data genere valor, ¿no? Y que tenga, pues, digamos, veracidad. Sin embargo, las nuevas características propias de Big Data tienen que ver básicamente con el volumen, con la velocidad y con la variedad, ¿sí? Entonces, esas tres Vs adicionadas al valor y a la veracidad son las 5 Vs más importantes de Big Data. Ahora, si vemos bibliografía actual, van a encontrar
las 7 V, las 8 V, las 9 V. Es más, cada año parece que le agregarían una V. Pero he visto las otras V, ¿no? Que le ponen viscosidad u otras V. O, pero yo les recomendaría basarse en las 5 que he mencionado, ¿no? Que son las más importantes. Entonces, ¿se acuerdan de química? Que era un catalizador. Vamos a hablar de los catalizadores de la era Big Data. Catalizador es algo que acelera un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aceleró la era Big Data? Pues la era Big Data ha sido acelerada por dos componentes: el diluvio de datos y el cloud computing, ¿no? Cloud computing. Cuando hablamos de diluvio de datos, pues hablamos básicamente de los aplicativos móviles, hablamos de Internet de las cosas, ¿sí? Y hablamos de Internet propiamente, ¿no? Y cuando hablamos de cloud computing, pues hablamos de todo lo que podemos hacer en la nube, ¿no? Básicamente en la nube podemos procesar datos y podemos almacenar datos. Por ejemplo, todos sabemos que como personas naturales nosotros podemos acceder a la nube, ¿no? Podemos entrar, por ejemplo, a Google Drive, a OneDrive, etcétera, donde almacenamos datos. Pero las compañías, ¿para qué usan la nube? ¿Solamente para almacenar? No, sí o no. Las compañías usan la nube para almacenar y para procesar datos. Esa es la diferencia en el uso de la nube entre una persona natural y una empresa: el procesamiento de datos. Entonces, cuando tienes la nube, un cloud vendor como Google, como AWS, como Azure de Microsoft, etcétera, puedes crear clusters en menos de 3 minutos, ¿no? Configuras tu clúster y creas todo un clúster en 3 minutos. Esa facilidad de uso es impresionante, ¿no? Y lo puedes hacer en cualquier momento. Si lo hacías físicamente, digamos, te demoraría pues unos 3 meses, ¿no? Comprar los equipos, traerlo del extranjero, implementarlo, etcétera. Entonces, esa velocidad que te trae la computación en la nube está cambiando el rumbo de los negocios, el rumbo de la Big Data. Básicamente, puedes crear clúster y eliminarlos, o creas el clúster, procesas tus datos, eliminas tu clúster, ¿no? Considerando que el storage o el almacenamiento es barato en la nube, pues, y digamos, tus pagos los separas entre storage y procesamiento, ¿no? Entonces, procesas, luego almacenas, eliminas tu clúster y, digamos, tus costos son bastante reducidos, ¿no? Entonces, es una gran ventaja del cloud computing, ¿sí? Y según el McKinsey, básicamente la ciencia de los datos es el catalizador número uno del crecimiento económico. Entonces, hablábamos de las 5 Vs, ¿no? Volumen, velocidad, valor, veracidad y variedad. Como les comentaba, en el mundo de los datos, el valor y la veracidad siempre han estado, desde los años 60 que se inventaron las primeras bases de datos. Lo que es propio del Big Data, podemos decir que es el volumen, la velocidad y la variedad. Y eso lo veremos en estos momentos. Cuando hablamos de Big Data, Big se traduce como grande, ¿no? Y tiene mucha relación con el volumen. Pues en este caso podemos ver que básicamente año a año se está almacenando muchos zettabytes de información a nivel mundial. Estima que para el 2020 se va a tener aproximadamente 45 zettabytes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es un zettabyte? ¿No? Un zettabyte es básicamente 1.000 millones de terabytes, ¿sí? Eso es lo que se tiene almacenado actualmente. Entonces, ¿cómo Big Data afronta el volumen? De dos maneras, ¿no? Con el escalamiento horizontal y con el escalamiento vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente con un ecosistema Hadoop o en la nube tú puedes escalar tu clúster horizontalmente o verticalmente. ¿Qué quiere decir escalamiento horizontal? Básicamente, si tienes un clúster, como se tiene en la imagen de un nodo master y 3 esclavos, el escalamiento horizontal básicamente consiste en agregar 2 nodos esclavos más. Si antes tenías tres esclavos, ahora vas a tener 5 esclavos, ¿sí? Y tus nodos anteriores van a mantener sus mismas cualidades. ¿Qué cualidades? De memoria RAM, de storage y de procesamiento de datos.
Eso es escalamiento horizontal. Y escalamiento vertical, ¿qué quiere decir escalamiento vertical? Básicamente consiste en aumentar los recursos de los nodos que tú tienes. Entonces, ¿cómo escalaríamos verticalmente este ejemplo? Bueno, básicamente se escalaría aumentando los recursos de memoria, storage o procesamiento, ¿no? De cada uno de los nodos. Entonces, mantendríamos la misma cantidad de nodos, ¿no? Pero tendríamos más storage, más memoria y más CPU por cada nodo. Eso sería un escalamiento vertical, ¿sí? Velocidad. Básicamente, en lo que es velocidad se tiene dos tipos de procesos, ¿no? Eh, data at rest, data in motion. Data at rest quiere decir data estática y data in motion, data en movimiento. Entonces, data in motion se separa en dos, en batch y real time. Entonces, la data batchera, lo conocemos todos, son procesos schedulados por lotes, pueden tener una frecuencia diaria, mensual, semanal o como se programe, ¿no? Y la data real time, que básicamente es un micro batch, ¿no? Que son, bueno, tiene mucho que ver con el streaming, ¿sí? Entonces, según digamos, la velocidad de tu proceso va a tener una arquitectura diferente, ¿no? Y componentes diferentes. Por ejemplo, les adelanto, para procesos bacheros, te recomiendo utilizar Hive, ¿no? Apache Hive. Para procesos real-time o near real-time, se recomienda utilizar, por ejemplo, Spark, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en un minuto en Internet? ¿Se han preguntado? ¿Cuántos millones de videos se reproducen? ¿Cuántos WhatsApp se envían? ¿Cuántas horas de Netflix se observan? ¿Cuánto vende Amazon en un minuto? ¿Cuántas horas de Spotify se escuchan? Bueno, en todo lo que ocurre en un minuto en Internet, lo que más me asombra es que Amazon vende más de $200.000 por minuto. Para mí es algo así realmente asombroso, ¿no? Luego podemos ver que se observan 70.000 horas de Netflix, se envían 21 millones de mensajes de WhatsApp, 1.400 carreras de Uber, entre otras cosas, ¿no? Para que vean todos los negocios asociados básicamente son los negocios asociados, negocios electrónicos, cuya infraestructura tiene mucho que ver con Big Data. Sin Big Data, estos negocios, estas aplicaciones serían imposibles de concebir. Veracidad, completitud, consistencia, ¿no? Cuando hablamos de veracidad hablamos de calidad de datos, ¿sí? Una data sin veracidad pues simplemente no sirve, ¿no? Imagínense, yo trabajo en un banco, una data que no sea veraz, imagínense transacciones incorrectas o transacciones que no se graben, afectaría mucho, por ejemplo, a los saldos que tiene una cuenta, ¿no? Los saldos que tiene una persona, podría quitarle dinero o adicionarle dinero y podría perder o el banco o podría perder el cliente, ¿no? Estamos hablando de dinero. Entonces, la calidad de datos es recontra importante. Dentro de calidad de datos tenemos consistencia, precisión, integridad, oportunidad, completitud, conformidad y consistencia, ¿no? Variedad. Les comentaba que la variedad es uno de los pilares del Big Data y básicamente la variedad tiene que ver con la data nueva que se tiene, ¿no? Desde el inicio de la base de datos siempre se tuvo la data estructurada, ¿no? Que es la data que puedes guardar en celdas, ¿no? En filas y columnas. La data estructurada básicamente tiene un tipo de dato y una longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la data que puedes almacenar en una base de datos Oracle, eh, hay un Excel, etcétera, ¿no? Pero de toda la data que se tiene en la actualidad, solamente el 20% es data estructurada y el 80% pertenece a data semiestructurada y data no estructurada. Entonces, ¿qué es data semiestructurada? La data semiestructurada básicamente son los XML, JSONs, y la data no estructurada son audios, videos, Words, PPTs, eh, fotografías, sensores, redes sociales, etcétera. Entonces, ¿imaginan ustedes una empresa en la actualidad que no explote la data no estructurada?
sería muy difícil de concebir, ¿no? Solamente las compañías tienen su página en Facebook, tienen su página ¿no? Sus usuarios en Facebook, su fanpage. Toda esa información pues es absorbida por sus equipos de data y analizada, ¿no? Hay mucho análisis a través de esos datos. Entonces, analizar data de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, no se puede hacer con Oracle, ¿no? Por eso tienes que tener un esquema especial para poder analizar esos datos. Ahí es donde viene todo el tema de Big Data, ¿sí? Casos de uso con esto, por ejemplo, cuando quieres analizar audios, ¿no? ¿Para qué sirve analizar un audio, por ejemplo? Cuando quieres analizar las llamadas telefónicas, ¿no? Del call center de tu empresa. Lo primero que analizas por ejemplo, traducir ese audio a texto. Es una manera, ¿no? Y otra manera es, puedes ver el estado de ánimo de la persona a través de su tono de voz, ¿no? Estás analizando el audio. ¿Sí? Otro caso de uso, por ejemplo, que analices el video. Cuando una persona va a una ventanilla de una agencia, por ejemplo, puedes captar su estado de ánimo a través de los gestos de su cara, ¿no? Si está sonriendo, si está molesto, si se demoró mucho, ¿no? Cómo cambia el estado de ánimo de una persona según la atención que recibe. Y sirve analizar eso, sí, por supuesto. Las áreas de atención al cliente analizan mucho eso. Otro caso de uso, por ejemplo, es análisis de documentos. Cuando quieres analizar contratos y tienes miles o millones, como tienen las grandes empresas, miles o millones de Words o PDFs, entonces los puedes meter todo en una base de datos y a través de Apache Solar, por ejemplo, puedes armar buscadores, ¿no? Y todo lo soluciona mucho más rápido. Ahí estás trabajando, buscando sobre Words o PDFs, ¿no? Entonces se dan cuenta que todos estos casos de uso que les he mencionado no se pueden solucionar de la manera tradicional, ¿no? Con Excel o con Oracle, ¿sí? Entonces, sigamos, y hablamos de variedad. Valor. Entonces, valor es la V más importante, ¿no? Porque todo lo que se hace en Big Data obviamente es para generar valor al negocio. Entonces, una empresa data driven, ¿sabemos lo que es data driven? Data driven es una empresa que toma decisiones a partir de los datos, ¿sí? Entonces, una empresa data driven utiliza muchos modelos de datos, eh, como el banco, ¿no? Tiene modelos de admisión de clientes, modelos de comportamiento de clientes, modelos de parámetros. Entonces, para mejorar los modelos, por ejemplo, de admisión, para ver si das o no das un crédito, o un modelo de comportamiento, para ver si un cliente va a caer en default. Caer en default significa pagar o no pagar. Caer en default significa no pagar un crédito. Para tratar de predecir eso, necesitas la mayor cantidad de datos, pero datos que sean, que pesen dentro del modelo, ¿no? No datos que no pesen. Entonces necesitas datos con buena calidad y datos que pesen en el modelo. Entonces, mientras más datos tengas, tu modelo va a ser más fino, ¿no? Va a ser más preciso. Entonces, ¿eso cómo te afecta? Pues eso es toda una cadena, ¿no? Por ejemplo, vas a aprovisionar menos dinero. El banco trabaja con riesgos, usted sabe. Entonces, los riesgos los maneja a nivel de provisiones. Digamos, la probabilidad que no te pague un cliente, entonces va aprovisionando dinero. Muchas veces el aprovisionamiento de dinero eso mueve millones de dólares. Entonces, mientras más fino sea tu modelo, menos dinero vas a aprovisionar, ¿sí? Entonces, eso le pega directo a tu utilidad neta. Vas a tener mayor utilidad neta. Se dan cuenta que la Big Data va directo a la utilidad neta de un negocio, ¿sí? Sigamos. Entonces, ¿para qué requerimos Big Data? Básicamente, para que una organización sea data driven, ¿no? Una organización que tome decisiones a través de los datos. Entonces, ¿cómo va a lograr eso? Capturando datos de mayor calidad, adoptando un data lake como fuente principal de datos, pensar más allá de datos existentes, buscar nuevas fuentes de datos. En el negocio de los datos, porque es un negocio, existen muchas compañías cuyo giro de negocios solamente son los datos, ¿no?
como Experian, por ejemplo, ¿no? Y otras empresas que te venden datos, te venden modelos de datos, MapCity, por ejemplo. Entonces, tú compras datos, ¿no? Por ejemplo, MapCity te vende la cantidad de televisores o refrigeradores que tiene una manzana en un determinado lugar, o la cantidad de televisores por calle de todo Lima, ¿sí? Entonces tú compras eso. O hay páginas que te venden qué tan iluminado está una calle, ¿no? ¿Sí? O la SUNARP, ¿no? El registro público que tiene la cantidad de autos por persona, ¿sí? Entonces, todos esos datos que eh, aparentemente uno diría que no tienen mucha importancia, sí, tienen bastante importancia a la hora de hacer los modelos de riesgo que les comentaba, ¿no? Que hace el banco. Modelos de admisión de clientes, modelos de comportamiento de clientes. Y esos datos cuestan, ¿no? Cuestan mucho dinero. Entonces, para obtener esos datos, tienes dos opciones, o los compras, ¿no? Te vas a tu proveedor, Experian u otros, o lo puedes scrapear, ¿no? En caso tenga los accesos y sea legal, ¿no? Sabemos lo que es el web scraping, ¿no? Web scraping básicamente es extraer información de ciertas páginas web, ¿no? En muchos países está prohibido, en el Perú hay un vacío legal, por lo que muchas empresas aún scrapean y se ahorran el hecho de comprar datos, ¿no? Un tema polémico, si tu empresa va a entrar al tema web scraping, primero sugiero yo que se asesore con un abogado, ¿no? Para evitar problemas futuros. Y también es importante proteger los datos sensibles, ¿sí? Porque especialmente en esta época de la cuarentena y del teletrabajo, donde todos están laborando desde su casa, con su usuario y password entran, ¿no? De su casa, ha habido muchos problemas de vulnerabilidades, ¿no? Se han vulnerado muchos datos porque están compartiendo usuarios y password. Entonces hay que tener mucho cuidado con pérdida de información en esta cuarentena, ¿sí? Entonces, evolución del análisis de datos. A través del tiempo podemos decir que el análisis de datos, cuando tú quieres observar el pasado, es BI tradicional. Y cuando tú quieres ver el futuro, pues es análisis avanzado, ¿sí? Eh, ver el pasado significa hacer un análisis descriptivo y hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver el futuro básicamente tiene que ver con predecir y prescribir, ¿no? Entonces, en el BI tradicional, cuando haces un análisis descriptivo, un diagnóstico, estoy seguro que el 100% de las empresas lo tienen, ¿no? Tienes tus dashboards, ves qué pasó, por qué pasó, tus reportes en ClickView, en Power BI, y tomas decisiones, ¿no? Pero digamos lo más interesante, lo más rico de todo esto son los análisis predictivos y prescriptivos, ¿no? Que te dicen, que te responden a las preguntas, ¿qué pasará? O qué se debería hacer, ¿no? Una prescripción, una recomendación automática, como lo hace Spotify, Netflix, Amazon, que te recomienda qué comprar, Netflix te recomienda qué película ver, qué serie ver, ¿no? Spotify te dice qué música puedes escuchar, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve el Big Data? Básicamente para cinco cosas, ¿no? Eficiencia de operaciones, incrementar ventas, satisfacción al cliente, crear productos, incrementar el ROI. Entonces, un ejemplo de incrementar el ROI ya se los comenté, ¿no? Cuando el banco hace sus modelos de riesgo, disminuye el aprovisionamiento y todos esos millones que se ahorra le pegan directo a la utilidad neta. Entonces, creación de productos, también se puede crear productos a través del Big Data. Puedes analizar el comportamiento de tus usuarios, ver qué les gusta, qué no les gusta y sobre eso crear un producto. Un ejemplo, Netflix, ¿no? Crea series y películas utilizando Big Data. ¿Cómo? A través de sus algoritmos, identifica a los mejores actores, al mejor director, al mejor productor, la mejor temática y sobre eso arma su serie, ¿sí? Eh, un ejemplo de eso fue House of Cards, que de repente han visto ustedes. Se trata de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Con Kevin Spacey, que con sus análisis de Big Data identificaron pues que el actor debía ser Kevin Spacey, que el tema debería ser sobre el presidente de Estados Unidos,
y todo eso, y resultó una serie súper exitosa, ganadora de muchos premios. Es un ejemplo de creación de productos utilizando Big Data. Entonces, sea cual sea el área en el que tú trabajas, siempre se puede utilizar el Big Data. Trabajes en energía, en finanzas, en retail, manufactura, media, salud, gobierno, publicidad. Hay ejemplos en todos los sectores donde tú puedes utilizar el Big Data, ¿sí? Y mientras más data tengas, más variedad y más velocidad tengas, sí o sí necesitas una infraestructura particular que pueda soportar eso, ¿no? Entonces, cuando vas a necesitar una infraestructura particular, vas a tener dos opciones, ¿no? O lo haces en cloud o lo haces on-premise. Sabemos lo que es on-premise, ¿cierto? Trabajar on-premise significa cuando tú eres dueño, o puedes alquilar también, pero tienes de cerca los servidores, ¿sí? Pero cuando trabajas on cloud, pues tienes un cloud vendor, ¿no? Que puede ser Azure, Google, Huawei, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que es como vamos con el tiempo. Ya. Origen de la data. La data básicamente tiene tres orígenes: sensores, personas y organizaciones. Eh, los sensores a través de audio, video, satélites, sensores en vehículo, personas, redes sociales, vestidos inteligentes, Office, y las organizaciones, transacciones comerciales, comercio electrónico y gubernamentales. O sea, ¿cuál de los tres genera más data? Pues vemos que lo que genera más data son las máquinas, ¿no? O el Internet de las cosas, si vemos a la derecha. Segundo, lo generan los humanos. Tercero, los procesos. La proporción es de 1, 10, 100. ¿Sí? Tendencias en Big Data. ¿O cuánto están gastando las compañías en Big Data? ¿Sí? Si tú estás trabajando en Big Data o quieres trabajar en Big Data, tienes que saber que las compañías están gastando cada vez más en Big Data. ¿Qué significa gastar en Big Data? Gastar pues en infraestructura tecnológica, gastar en recursos humanos, ¿sí? En personal capacitado. Entonces, hay poca gente que sepa Big Data en el mundo, no solamente en el Perú. Entonces, obviamente, por la ley de la oferta y la demanda, mientras menos gente haya, entonces más dinero se gasta en eso, ¿no? O más se paga por algo, ¿sí? Eh, entonces, se dice, por ejemplo, que los bancos al 2020 están gastando un 22% más en lo que es Big Data. Las compañías de software un 26% más, el gobierno un 22% más, las telecomunicaciones un 40% y el sector energía un 54% más. Eh, si comparamos con otros rubros dentro de lo que es TI, yo les aseguro que en el área de Big Data hay bastante ofertas laborales y hay una escasez de especialistas bastante grande. Los tipos de tecnología. Según la capa en la que estemos, se tienen las siguientes tecnologías, ¿no? Según la capa de ingesta, de almacenamiento, procesamiento, explotación, gobierno, seguridad, tenemos las tecnologías más conocidas, ¿no? De repente ustedes ya están trabajando con alguna de estas tecnologías en sus respectivos centros de labores. Para ingesta podemos tener DataStage, Kafka, Scoop. Para almacenamiento, Hadoop, Apache Base, Cosmos DB, Cassandra. Para procesamiento, Spark, Phoenix, Impala, Solar. Para explotación, Hue, Click, Datamir, Cloudera, Data Science Workbench. Para gobierno, Cloudera, Hortonworks, Analyzer, IBM Infosphere. Y para seguridad, Sentry, ¿sí? Ahora, vemos que para cada capa tenemos varias opciones. Entonces, la opción depende de lo que se necesita, ¿no? Si tu proceso es batchero, si tu proceso es real time, y depende de varios factores más, ¿no? ¿Cómo es el equipo de proyecto de Big Data? Depende de tu proyecto, ¿no? Si vas a tener un aplicativo, por ejemplo, esto te lo digo por experiencia, va a ser algo así, ¿no? Como lo que se muestra en esta diapositiva. Un sponsor, un Scrum Master, un Product Owner. Sabemos lo que es un Scrum Master, ¿no? Es alguien que evangeliza en las metodologías Scrum. El Product Owner prioriza el backlog, es el intermediario con el negocio, ¿no? Luego tenemos los Data Qualities, Data Engineers, Data Scientists,
los Agile Ops, o en otros lados llamados DevOps. Dependiendo de tu aplicativo, puedes tener un desarrollador Android, un backend, un frontend, un desarrollador iOS. Si tienes una página web, vas a tener un web developer, un quality assurance, pero para la capa de software, y alguien que se encargue del UI y del UX, ¿no? Que, por ejemplo, haga la experiencia de usuario y las interfaces de usuario. ¿Sí? Casos de éxito, pues bueno, en el laboratorio de Big Data del Perú tenemos 3 casos que se han trabajado, que se tiene Crece Más, Para Ti Descuentos y Manjar. Los 3 productos están diseñados en arquitectura Big Data. Los invito a revisarlos o a instalarlos. Crece Más es una herramienta de inteligencia comercial para pymes. Para Ti Descuentos es un aplicativo que está para Android y iOS que te da descuentos con geolocalización, ¿sí? Y Manjar te da las cartas de los restaurantes del Perú y bueno, tú pones un plato que quieras que se te antoje, digamos, y ahí encuentras las mejores opciones con recomendaciones, etcétera. Estos 3 productos tienen, digamos, toda una arquitectura Big Data y modelos de recomendación. Ahora, a ver, quiero hacer hablábamos de sistemas on cloud o sistemas on-premise, ¿no? ¿Cuál es mejor? Entonces, cuando tenemos un sistema cloud o un sistema on-premise, pues hay que ver ahí muy bien. Es básicamente como comprar un carro o alquilar un carro, ¿no? Cuando tú viajas a otro país de turismo por una semana, pues si vas a comprar o alquilar, obviamente te conviene alquilar, ¿no? Pero si vas a estar acá en Perú y vas a requerir moverte todo el tiempo, probablemente te conviene comprar. Lo mismo sucede con los sistemas en cloud o on-premise. A veces te conviene comprar y a veces te conviene alquilar. Yo les cuento, por ejemplo, que el data lake que tenemos en el banco de crédito es on-premise, ¿no? Entonces, ¿por qué es on-premise? Porque lo queremos a largo plazo, ¿sí? Es una arquitectura que lo queremos a largo plazo. Entonces, la respuesta, ¿en qué caso uso on-premise y en qué caso uso cloud? Depende mucho si lo vas a trabajar al corto plazo o largo plazo. Si lo vas a querer a largo plazo, es muy probable que te convenga una arquitectura on-premise. Y si lo vas a trabajar al corto plazo, es muy probable que te convenga una arquitectura cloud, ¿sí? Entonces, el beneficio de una arquitectura cloud utilizando Big Data, por ejemplo, permite paralelismo, almacenamiento redundante, es escalable muy fácilmente, y en caso de falla, por ejemplo, no es necesario reiniciar el clúster, ¿no? Soporta tolerancia a fallos, continuidad operativa, inclusive cada nodo puede estar instalado en diferentes países, lo cual, digamos, en caso de siniestros, te permite la continuidad operativa, ¿no? Si, digamos, tú tienes instalado un clúster, digamos, en Brasil, otro en Perú y otro en Estados Unidos, pero hay un siniestro en Estados Unidos, pues con lo que tú tienes en Perú y en Brasil sigues operando tranquilamente, ¿sí? Vamos a ver rápidamente lo que es Hadoop. Hadoop es un framework implementado en Java que permite almacenamiento y procesamiento distribuido, ¿sí? Almacenamiento y procesamiento distribuido. Eso es básicamente los fundamentos de Hadoop. Almacenamiento distribuido a través de HDFS y procesamiento distribuido a través del YARN, ¿sí? Con YARN y MapReduce. Entonces, el ecosistema Hadoop básicamente es esto, ¿no? Cuando les comentaba lo que se hace en un minuto en Internet y mencionábamos a grandes empresas, pues yo se lo mencionaba porque empresas muy grandes como Facebook, Yahoo, Google, LinkedIn han aportado bastante al ecosistema Hadoop creando componentes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, MapReduce es usado por Google para indexar web page y hay un paper que nació justamente dentro de Google. HDFS es un sistema
distribuido de archivos, tolerante a fallas y es escalable. El YARN schedula jobs y es un gestor de recursos. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos que varios componentes han sido creados. Peak, por ejemplo, fue creado por Yahoo. Hive fue creado en Facebook. Es una fachada SQL. Básicamente es una capa de abstracción del MapReduce. Giraffe es usado por Facebook. Eh, Varias herramientas han sido creadas por Facebook. ¿Sí? Vemos de esta manera que Google, Facebook, Yahoo y otras empresas invierten bastante en investigación y desarrollo de componentes de Big Data. ¿Sí? Entonces, en esta diapositiva vemos que HDFS está en la base, porque HDFS, digamos, es el sistema de archivos donde se graba la data. Luego viene el YARN, que es el gestor de recursos, y el Job Scheduler. Luego viene MapReduce, que es un motor de procesamiento. Luego viene Hive, Peak, ¿no? Y otros componentes. Entonces, ¿qué motores de procesamiento tenemos? Básicamente tenemos dos motores que son los más importantes, MapReduce y Spark. ¿Sí? Cuando trabajes en un proyecto vas a tener dos opciones, MapReduce, Spark. Y sobre eso, dependiendo de tus necesidades, vas a poder trabajar. Como les decía siempre, depende si tu proyecto es batchero, si tu proyecto es en real time, depende del volumen de tu proyecto, depende de los tipos de datos que uses, depende obviamente de tu presupuesto también, para poder elegir los mejores componentes. Depende si quieres hacer un ETL, depende si quieres mostrar datos. Por ejemplo, si quieres hacer un ETL, o sea, transformar o cargar datos, conviene usar Hive. Pero si quieres mostrar datos, o sea, hacer queries, ahí te conviene usar Impala, ¿no? Porque sirve para hacer el procesamiento de datos analíticos. Entonces, Impala puede ser leído desde un Power BI, por ejemplo, y las consultas serían mucho más rápidas que desde Hive. Entonces, todos esos componentes uno tiene que conocerlos bien para poder usarlos de la mejor manera, ¿no? Ahora, todos estos componentes son open source, tú los puedes descargar independientemente, los descargas y lo puedes trabajar, o puedes trabajar también con una máquina virtual Freeball de Cloudera, por ejemplo, que es el que yo tengo acá, se lo voy a mostrar. Esta es una máquina virtual que yo tengo, que es una máquina virtual de Cloudera, donde vamos a recrear todo lo que es Hive, Impala, para hacer ejercicios, ¿no? Por ejemplo, tengo una tabla que es device, ¿sí? Y puedo leer, ¿no? Acá estoy leyendo mi tabla. Como les comentaba, Hive es una capa de abstracción de MapReduce, ¿no? MapReduce son procesos en Java un poco complejos de trabajar y de programar. Es por eso que se creó Hive, ¿no? Con comandos SQL, que es dominado por la mayoría de personas, ¿no? Y podemos trabajar, hacer los joins que querramos. Ojo que Hive también tiene sus niveles, ¿no? Básicos, intermedios, avanzados. Los niveles avanzados tienen mucho que ver con la optimización, ¿sí? Digamos. Esta es la arquitectura tecnológica de un proyecto real de Big Data. Eh, por temas de privacidad no les puedo decir de qué proyecto es, pero acá vemos cómo se mueven los datos, ¿no? Para tener procesos bacheros. Vemos, por ejemplo, cómo son los inputs, cómo se mueven los datos a través de esta capa. Tenemos un landing donde se almacena en HDFS, ¿sí? Todos los datos se hacen, todos los cálculos, todo el proceso de ETL se hace en Hive, pero para mostrar los datos, como les comentaba, lo puedes hacer en Impala o Phoenix, que es otra herramienta que te ofrece los componentes de Big Data.
Phoenix también es una fachada SQL. La diferencia es que el procesamiento de queries es mucho más rápido que Hive. Ahora también podrías usar Impala para eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, la capa de aplicación recibe los requests y responde también las solicitudes a través de un API REST y esto se muestra en una página web, ¿no? Este es un ejemplo real donde utilizamos HDFS, Azure y todo esto está en la nube, en una nube de Azure, ¿sí? Dentro de la nube de Azure tenemos un clúster en Cloudera. Dentro de Cloudera tenemos HDFS, tenemos Hive, HBase, Phoenix, haciendo Data in Motion, ¿no? Todo un flujo de datos, procesando datos de manera diaria y mensual, con el objetivo de poblar una página web con los datos veraces y actualizados, ¿sí? Los inputs pueden ser sistemas IBM, COBOL, Oracle, etcétera, ¿sí? Subimos los datos a través de un AZ copy que te llevan los datos a la nube, listos para ser procesados. Bueno, chicos, en temas, digamos, de ejercicios, si ustedes quieren trabajar, una recomendación es, por ejemplo, trabajar con máquinas virtuales. Yo tengo un material acá que se lo voy a mostrar, cómo instalar una máquina virtual. Si ustedes quieren trabajar en su casa, tengo este material que se los puedo pasar. Es un paso a paso para poder crear un environment en su casa y poder trabajar, ¿no? Con herramientas como HDFS, Hive, Scoop y más herramientas. Ahora acá hay un problemita, que este link de bajar el Cloudera Quickstart ha sido deshabilitado por Cloudera. Sin embargo, la máquina virtual la tengo yo, que si alguien me manda un correo, yo se los puedo pasar, ¿sí? Porque si vamos a este link, vemos que ya no está disponible, ¿sí? En este último mes Cloudera lo ha desactivado. Pero yo tengo la máquina virtual, como les digo, y se los puedo compartir. Bueno, chicos, básicamente esto sería la charla. Ahora, si quieren trabajar sobre Spark, pueden trabajar en Databricks Community, ¿sí? Databricks Community es una herramienta free de Databricks. Databricks nace de parte de los creadores de Spark, que crean su propia empresa y fundan Databricks y tienen una plataforma que es la parte community donde tú puedes crear tus scripts y trabajar gratuitamente. Creas tu clúster que te demora unos 3 minutos crear el clúster y empiezas a trabajar en Spark, ¿no? Como todos sabemos, Spark tiene varias librerías, tiene su librería SQL, Machine Learning, Grafos, todos estos está permitido. En Spark puedes trabajar en diferentes lenguajes, ¿no? Puedes trabajar en Python, en Scala, en R, también te soporta esos lenguajes. Si ustedes desean, me mandan un correíto y yo les puedo pasar también los links para que puedan crear sus cuentas y puedan empezar a trabajar con Spark y con la máquina virtual que les he comentado, ¿sí? También le puedo pasar la presentación que les he mostrado en esta charla. Eso sería todo, chicos. Si tienen algunas preguntas, por favor, me la hacen. Paso, paso la posta a Jesús Méndez. Jesús. Sí, hola, gracias Jimmy. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Pueden escuchar? ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, te escucho. Bravazo. Ya, genial.
Bueno, para continuar con las preguntas, chicos, antes que nada agradecerles por la asistencia al workshop, gracias por el interés en aprender más de temas de Big Data y sobre todo también agradecer a Jimmy por aceptar la invitación de compartir su conocimiento y más que nada el hecho de esta presentación es que nosotros en general podamos tener una comunidad de compartir información. Este es el primer workshop, van a haber muchos más de diferentes temas de Spark, de Kafka, tiempo real, Google, Amazon, etcétera. Y pues nada, aprovechar la oportunidad para presentarles más o menos quién soy yo, quiénes somos, quién es DataHack y poder conocernos, ¿sí? Bueno, DataHack, en resumen, es una empresa que se encarga a la parte de educación en línea, de calidad, y que, bueno, somos nuevos, nacimos en 2020, y lo que buscamos es certificar en Data y Cloud a muchas personas en Latinoamérica, en realidad, ¿sí? Vemos que hay un mercado bastante amplio y el conocimiento, sobre todo, queremos compartirlo con muchas personas, tanto del Perú o cualquier país latinoamericano. ¿Quiénes somos o quiénes pertenecemos a este conjunto, a esta parte, a esta organización? Bueno, por un lado tenemos a Antonio Cachuán, que es una persona que está certificada como Cloud Engineer en Google. También tiene una certificación de Data Engineer en Google. Toda la parte de Big Data en Google la maneja y está certificado en él. Y también tiene un certificado en Databricks, que es justo lo que mencionaba Jimmy, que es una de las empresas dueñas o las que crearon Spark. Antonio tiene una certificación en ella, ¿sí? Y que más adelante probablemente les contemos un poco de las novedades o habilitemos algún nuevo workshop donde les contemos nuestra experiencia o tal vez le demos algunos tips, ¿no? En otro punto estoy yo, Jesús Méndez, que también estoy certificado en Cloudera como Spark Developer. Al igual que Antonio, también me certifiqué en Spark, pero yo me certifiqué por Cloudera, que es una empresa gigante en el mundo de Big Data actualmente, y tengo una certificación en Azure, ¿sí? Y pues nada, por otro lado tenemos a John Quispe, que nos ayuda un montón en la parte de organizar y dar soporte a todos los cursos que manejamos, ¿sí? Actualmente, ¿qué ofrecemos y qué tenemos? Pues tenemos más que nada cursos de fundamentos de Data Engineering, donde explicamos la línea base de qué es un ingeniero de datos, los conocimientos previos que debemos tener desde Python, procesamiento en Linux, Batch, JIT, SQL, etc. Tenemos modelamiento de base de datos SQL, no SQL. También tenemos un curso de implementación en Data Lake y Data Warehouse en Cloud, usando tecnología Cloud, tanto de Amazon o de Google. Tenemos procesamiento de datos con Spark, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, Antonio y yo, estamos certificados y creo que somos al menos de los pocos que tienen esa certificación, y dentro de este curso nosotros compartimos muchas de nuestras experiencias y las capacidades que ustedes pueden tener para certificarse. Y también tenemos un curso de construcción de data pipelines, es la construcción de un end-to-end de datos desde que llegó hasta el destino, y usando herramientas tecnológicas muy avanzadas como Apache Airflow, Druid, etc. Y tenemos una parte de visualización de datos que creo que es importante también, donde podemos hacer explotación de datos en tiempo real a través de cubos OLAP dinámicos, que nos dan las diferentes herramientas muy grandes que estamos usando actualmente. Bueno, el detalle lo podemos ver después, pero cursos adicionales que tenemos es taller de certificación de Azure Cloud Engineer. Tenemos un taller de Machine Learning for Data Engineers. Sí, o sea, sabemos que en el mundo existen muchos cursos de Machine Learning, pero aún no existe un taller de Machine Learning para ingenieros de datos, ¿no? Donde entendemos claramente cómo interviene el ingeniero de datos dentro de un proceso de Machine Learning. Creo que es importante. Y pues nada, para que nos conozcan un poco más, les invito a conocernos. Nosotros actualmente estamos capacitando a 280 personas de más de 10 países que confían en nosotros. ¿Cómo? Tenemos un curso en línea en la página Udemy, ¿sí? De certificación en Spark, tanto de Cloudera y Databricks. Y esto nos ayudó a potenciar un poco la marca. Tenemos... Si podemos ver, el 38% de alumnos son de la India, que demuestran mucho interés en nuestro curso y sobre todo en estas certificaciones de Spark que mundialmente son bastante reconocidas. Y pues nada, damos soporte a diferentes lenguajes, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso? Es construir data pipeline y ser habilitador de decisiones de data driven. Es preparar y dar certificación de Google,
al menos como Azure Cloud Engineer, y ganar experiencia y desarrollar una carrera en el mundo de datos y cloud. ¿Sí? Para conocer un poco más de nosotros a nivel de experiencia laboral y todo lo demás, tanto Antonio y yo, pueden conocernos, buscarnos en el LinkedIn. Actualmente yo desempeño como Data Engineering Lead del Grupo Intercore y Antonio es Data Engineer Senior también del Grupo Intercore. Pues nada, actualmente como damos las clases de manera virtual, trabajamos con Google Classroom y G Suite, o sea, todas las clases son grabadas y son distribuidas mediante Meets, como en este momento. Desarrollamos proyectos de data de la mano con nuestros alumnos. Sí, actualmente tenemos varios programas, dentro de ellos nosotros fomentamos el desarrollo de proyectos reales para que cuando terminen el curso tengan una noción bastante amplia de cómo implementarlos. También tenemos una parte de construir un portafolio de proyectos desde la primera sesión. Sí, desde el inicio diversificamos las horas en aprendizaje en diferentes herramientas que permiten tener un portafolio bastante potente. ¿Sí? Lo interesante de esto que, bueno, tanto el equipo que está conformado del DataHack y los docentes que participan para apoyarnos en esta aventura, la mayoría de nosotros tenemos mucha experiencia en entornos de Big Data y lo bueno es que podemos compartirlo. No solo, como digo, nuestra orientación es tanto Perú como Latinoamérica. Pues nada, aquí le dejo nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, y adicional a esto me gustaría mencionar que para este workshop, en este momento, para los participantes que desean inscribirse dentro del curso con Jimmy de docente, del curso de desarrollo de aplicaciones de Big Data en entornos Hadoop, con el código de descuento Webinar Data, pueden obtener el 60% de descuento del curso, que la primera fecha, el primer curso va a empezar el 2 de mayo, ¿sí? Y pues nada, cualquier cosa nos escriben por correo o nos comunican para poder ayudarlos en esta parte. Más que nada, esta es la presentación de las cosas que hacemos de nuestra empresa. Y pues nada, gracias por participar de este workshop y me gustaría que porfa nos compartan sus preguntas, ya sea de la exposición de Jimmy o las preguntas, cualquier duda que tengan en cuanto a lo que ofrecemos como DataHack Formation. Gracias. Hola, John, Jimmy. ¿Hay preguntas por ahí para responderlas? No sé, porfa. Sí, acá hay una, hola Jesús, acá hay una que nos han dejado por el chat. Igual pueden ir escribiéndole en estos momentos si por ahí estuvieron atentos a la presentación y no les dio tiempo, pueden escribirla. Aquí tengo una pregunta de Augusto que dice que él se está iniciando en el mundo de data en base a scripts de SQL. ¿Qué herramientas o cómo recomiendas tú que debería ser el primer acercamiento o si quiere entrar de lleno al mundo de Big Data? ¿Cómo recomendarías tú que él dé el primer paso, Jimmy? Hola, ¿me escuchan? Sí, Jimmy, continúa. Genial. Sí, en realidad aprender SQL es un paso muy importante, creo que es un paso fundamental para poder conocer Big Data. Ahora, luego de aprender SQL, podrías aprender Python, ¿sí? ¿Por qué te digo Python? Porque cuando trabajas en Spark, por ejemplo, Spark tiene su librería que se llama PySpark, que se basa en Python. Luego te recomendaría que aprendas Java, porque Java, digamos, cuando trabajas en Spark, tiene una librería que se llama Scala, perdón, tiene un lenguaje que se llama Scala que se basa en Java. Entonces, sabiendo SQL, Python y Java, podrías adaptarte muy bien a todo lo que es Big Data, ¿no? Porque, por ejemplo, en Apache Hive se basa en SQL, Apache Impala se basa en SQL, Apache Phoenix se basa en SQL. Entonces ahí tienes un punto bastante fuerte. Entonces PySpark se basa en Python, Scala se basa en Java, y ahí puedes ir de la mano, ¿no? Creciendo y aprendiendo poco a poco. Antonio, Jesús, de repente pueden complementar la respuesta. Sí, primero vamos con la pregunta de Alexis, Ujú. que
hizo hace unos minutos también. ¿Qué relación guarda el Big Data con los conceptos de ingeniería de datos, analítica de negocio y el data mining? Interesante. A ver, Jimmy. Ahí Sí, es una buena pregunta. sí, es Big una Data te sirve básicamente para la preparación de los datos, ¿no? En la diapositiva que presenté, De plan de si tú quieres ser. mirar el... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Big Data te sirve para la preparación de los datos, para hacer los procesos ETL, para que los data scientists puedan hacer sus modelos de recomendación, todo el proceso de data mining. Básicamente, como mostraba en la evolución del análisis de datos, cuando quieres ver el pasado, haces BI tradicional. Cuando quieres ver el futuro, haces modelos predictivos y modelos prescriptivos. Pero para hacer tus modelos, tú necesitas la data preparada. Entonces, ahí es donde aparece la Big Data. Big Data que te provee las datas con un nivel de calidad mínimo que tú requieres, ¿no? Y lista para que tú apliques pues tus algoritmos, ya sea de Machine Learning o cualquier algoritmo de data mining. Aquí hay otra pregunta, Jimmy. El nivel de programación que se debe tener, el nivel de programación que se debe tener para hacer un de nivel junior, es decir, para que pueda iniciar laboralmente a trabajar en el mundo de Big Data. ¿Puedes repetir, por favor, Antonio? No, se entrecortó. Leonardo nos pregunta qué nivel de programación se debe tener para ser un data engineer de nivel junior. Es decir, que pueda iniciar laboralmente a trabajar con el mundo de Big Data. Y en realidad es importante conocer los fundamentos de programación, ¿no? Tener bases sólidas en algoritmos, tener bases sólidas en Linux. Teniendo bases sólidas en algoritmos y en Linux, te puedes adaptar muy fácilmente en lo que es Big Data, ¿no? Yo te recomendaría bases sólidas, algoritmos, Linux y SQL. Yo creo que ya podrías tener o podrías ya decir que estás listo para ser un analista junior. Claro. Y bueno, yo lo complementaría también, tal vez, hoy en día la formación en cloud, al menos como fundamentos, también es importante para poder adaptarte a las tecnologías cloud que también ofrecen mecanismos de procesamiento de Big Data que complementan muy bien, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si tratas de empezar en un entorno laboral donde quieres postular para Data Engineer Junior, para empezar en este mundo, pues obviamente sería un plus también conocer al menos la parte fundamental, de fundamentos de cloud, ¿no? Sería genial. Sí, de Y todas maneras. para complementar un poco lo que dice Jimmy, lo que ha dicho Jesús, obviamente es muy importante la programación. Y si lo aterrizamos ya en un proceso de selección, pongámonos en del otro lado, ¿no? Cómo las empresas saben que nosotros existimos o que nosotros tenemos al menos el mínimo nivel para pasar un proceso de selección. Eso también pasa por tener un perfil llamativo, un perfil que indique o que dé a entender de que tú conoces el tema. Y es una parte de la que nosotros también nos hemos dado cuenta cuando hemos trabajado en la preparación del curso, en hacer que ustedes puedan desarrollar una cartera de proyectos de data para que puedan mostrarlo en su GitLab, en su GitHub, escribiendo artículos. Y de esa manera es una evidencia para las empresas, para los reclutadores, de que conoces del tema. Y no por más de que yo ponga en mi CV que sé Big Data, estoy en las manos del reclutador si me cree o no. En cambio, si pongo artículos, si pongo proyectos en GitLab, en GitHub, es mucho más conciso y respaldan más que yo sé del tema, ¿no? Es un plus. De acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, hay otra pregunta de Roger. La verdad es que ya estamos cerrando, gracias. Perú, ¿qué nube está teniendo mayor acogida en cuanto a Big Data? A ver,
también interesante. No sé si Jesús o Jimmy quieren por ahí comentar la respuesta a Roger. Bueno, A ver, Antonio, dale, Jesús. ya. Bueno, en cuanto a la experiencia que tengo, en realidad la nube en Perú en realidad es bastante distribuida entre las grandes, por ejemplo Azure, Amazon y Google. La que yo veo que está pegando mucho actualmente, al menos en ciertas compañías grandes que pertenecen a un grupo de compañías, o sea, un grupo de empresas, es Google, pero yo estoy seguro que muchas compañías dentro de su organización tienen más de una nube. Conozco muchas, o sea, usan Google, luego algunas áreas usan Amazon y algunas otras usan Azure para diferentes necesidades, para cubrir diferentes cosas, ¿sí? Pero lo que sí creo es que a nivel de corporativo de diferentes empresas usan probablemente Google. Bueno, conozco como 3 corporaciones que lo están usando y son bastantes empresas. Y a ver, para complementar, pongámonos a analizar un poquito el mercado. Son 3 players y son 3 players muy grandes. Estamos hablando de Microsoft. Hola, Antonio. Últimos años es una pelea de gigantes. Y adicional a los players chinos que llegan, como Huawei, como Alibaba. Entonces estamos viendo de que son 5 grandes que tienen todo el respaldo económico, todo el respaldo técnico, y en verdad la pelea de entre ellos va a ser muy, muy interesante. Obviamente puede ser que una empresa se case con una sola nube, o hay una tendencia que en estos últimos meses se ha visto, que es ser multicloud. No atornillarte, no atarte a una sola nube, que también es algo interesante. A ver, vamos con la pregunta de Stephanie y luego cerramos con la de Gensum Alexis. A ver, Stephanie nos indica: hola chicos, buenas noches. Una consulta: ¿se requiere tener un alto nivel de programación en Java para dominar y explotar las bondades de PySpark, o bastaría con saber Python? Gracias. Hola, Stephanie. No, no es necesario tener un alto nivel de Java. Es más, si tu nivel es básico, sería como que suficiente para empezar, ¿no? Porque PySpark puedes empezar con el lenguaje Scala, que te basa en Java, o con PySpark, que se basa en Python, ¿no? Podría decir, independientemente, podrías aprender o Java o Python, aunque se recomienda para Spark trabajar con Scala, ¿no? Porque es el lenguaje nativo, digamos. Así es. Ok, Y a ver, tenemos pregunta de Gemsung Alexis. Nos indica: ¿un arquitecto de datos tiene que saber todas las tecnologías que has mencionado? Hola Jensun, te comento que Apache, bueno, relacionado a Big Data tiene más de 100 componentes. Cada componente, de cada componente puedes encontrar varios libros. Entonces, técnicamente es imposible saber los 100 a detalle. Lo que sí es importante saber es, a nivel macro, para qué sirve, en qué momento utilizarlo. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Analizar bien tu caso de uso, si lo necesitas, para qué proceso, para ingesta, para almacenamiento, para procesamiento, para visualización, para batch, para stream, etcétera. Y de ese modo ya te vas ubicando en el mapa, digamos. Pero, o sea, es importante conocer para qué sirve, ¿no? En qué proceso se adecua más. Pero te digo que técnicamente es imposible saber todas las tecnologías. sí, de acuerdo, de acuerdo. La idea de arquitecto de datos es que tenga los conocimientos básicos bastante consolidados, o sea, tenga un conocimiento bastante consolidado de al menos la parte técnica, pero sí, o sea, siempre es en base a su experiencia definir qué usar en base a cada necesidad que se le presente, ¿no? Sí. Sí, a ver, creo que estas son todas las preguntas. Bueno, de mi parte
Gracias a todos los asistentes. Toda la presentación ha sido grabada. John nos ha ayudado a grabar la presentación. La vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube y publicándolo en las redes sociales de DataHack. Y vamos a coordinar al interno con Jimmy para hacerle llegar de la manera más simple la presentación y lo que él comentaba de la máquina virtual. Y bueno, le dejo a mis otros dos compañeros para que den el cierre. Chicos, gracias por su tiempo. Gracias, ha sido para mí un gusto poder mostrarles lo poco que conozco, la experiencia que tengo con varios años en Big Data. Les recuerdo que este sábado empezamos el curso con los amigos de DataHack. Van a ser 2 sábados de 16 horas, donde aprenderemos no solamente la teoría, sino bastante la parte práctica, ¿no? Con las máquinas virtuales, con bastante full hands-on, ¿no? Bastante código, donde podremos ya sumergirnos más en lo que es un pipeline de Big Data, ¿sí? Gracias con todo, chicos. Mi nombre es Jimmy Farfán, me pueden encontrar en LinkedIn y cualquier consulta, escriben, ¿sí? Gracias. Listo, chicos, muchas gracias igualmente. Pues nada, igual síganos en nuestras redes sociales para que puedan ver todas nuestras actualizaciones. A veces hacemos o publicamos artículos de diferentes tecnologías o damos tips de certificaciones. Entonces, sería genial que nos puedan seguir. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias.